¿Y por qué estamos haciendo esto? Somos agencia de marketing especializada en redes sociales. Y productor audiovisual también. Productor audiovisual también. Hemos pasado por todo, desde pues hasta como tener una cámara de cine profesional en la productora para poder hacer publicidad de alta gama, hasta mundo de redes sociales ahora, o incluso fundar una productora de ficción para hacer incluso una serie para TV3. Realmente hace 10 años que tenemos la productora. Años. Este año hemos hecho 10. Pasan muchas cosas. Muchas cosas. ¿Algo contaremos? No todo. Nosotros realmente empezamos como productora audiovisual. El mercado ha ido cambiando de una manera muy heavy. Y ya no somos solo esa productora audiovisual que te hace un spot o que te hace una serie para televisión, sino somos esa empresa que te genera el contenido en redes sociales para que tú puedas conectar con tu público y a la vez trazamos la estrategia. Llega un punto donde o aprendes a parar o realmente el burnout puede salir con mucha fuerza, y a nosotros nos ha pasado. Tuvimos que aprender a decir, oye, esta no es la dirección que queremos para nuestro proyecto, ya no de empresa, nuestro proyecto vital. Aquí toca hacer un replanteamiento y decir, no, yo creo que es más importante nuestro bienestar como pareja y como familia que el propio proyecto empresarial, ¿no? Yo creo que el objetivo siempre ha sido la conexión, ayudar a conectar, ayudar a las empresas a conectar. Ahora lo hacemos desde las redes sociales, antes lo hacíamos desde los spots y desde ahí buscar esa conexión con el público, ¿no? ¿Y qué? De aquí a 10 años, ¿cómo nos vemos? ¿Qué tal? Aquí estamos. Sí, la verdad es que bastante nerviosa, la verdad, porque nunca he estado delante de las cámaras, entonces es como un poco extraño tener que estar aquí con 3 cámaras. Ya, lo normal es estar detrás, ¿no? Ahí desde la protección como Alberta ahora, ¿no? Tranquilitos, ahí respirando el momento, pero aquí estamos delante, rodeado de 3 cámaras. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Que no lo sé. Bueno, yo creo que al final somos agencia de marketing ahora, porque ha habido una evolución que ahora explicaremos. Especializada en redes sociales. Bueno, sí, especializada en redes sociales. Y productor audiovisual también. Productor audiovisual también. Y básicamente yo creo que también lo que decimos siempre, ¿no? Que en casa del herrero cuchillo de palo, que al final nosotros también pues teníamos ganas de poder ofrecer un poquito cuál ha sido nuestra experiencia a nivel empresarial también, para compartirlo también con la gente, y como también un poco pues el video marketing creemos que es importante y todo lo que podemos aportar un poquito a este nivel, ¿no? Nosotros realmente empezamos como productora audiovisual, el mercado ha ido cambiando de una manera muy heavy, o sea, cambió en estos 10 años, salimos de la carrera a principios de 2012 o así, ¿no? No sé, no me acuerdo ya. Estudiar cine. Y vamos a hacer cine. Bueno, algo hemos hecho. Poca cosa, pero algo, ¿no? Sí, algo hemos hecho. Y dijimos en aquel momento que todo ya había cambiado, ¿no? El audiovisual ya se había democratizado, pero con lo que ha venido en los próximos 10 años ha sido... Bueno, ha sido una locura, y ahora con las incorporaciones de las IAs y demás, la verdad es que todo está cambiando muy rápido y hay que estar siempre al día y cambiando un montón de cosas, y al final es o renovarse o morir. Un poquito, ¿no? Entonces yo creo que también está bonito que lo hagamos ahora, porque realmente hace 10 años que tenemos la productora. 10 años. Este año hemos hecho 10. 10 pedazos de añazos, sí. Pasan muchas cosas. Muchas cosas. ¿Algo contaremos? No todo, pero algo contaremos. Porque no hemos venido a contar nuestra vida, sino a ayudar a la gente. Entonces, pues sí, básicamente sería un poquito... Sí, yo creo que la reflexión también es que a lo largo de estos 10 años pues hemos ido viendo cómo el mercado audiovisual, como ha ido cambiando tanto, se ha ido adaptando, ¿no? Y al final para nosotros la importancia ya no es el canal en el que estamos, ¿no? Hemos tocado muchos canales, desde el cine, la producción audiovisual para empresas, spots publicitarios, corporativos, un poco todo, ¿no? Sí, hemos pasado por todos los campos. Y ahora lo que está de moda y lo que ayuda a las empresas a conectar son las redes sociales, y bueno, y por eso emprendimos en su momento un camino de reconversión, ¿no? De cambio de modelo de negocio un poco, ¿no? Sí, que yo creo que ha sido también dado un poco, tú también, bueno, los dos somos bastante ambiciosos en ese sentido y siempre intentamos como adaptarnos a los nuevos tiempos, es decir, no nos da miedo el cambio. Yo creo que si algo nos describe es que no nos da miedo el cambio, ¿no? Que hemos ido pasando por muchas fases, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Totalmente. Bueno, y de aquí un poco de todos estos procesos, pues lo que, como dices tú, no puede ser que en casa del herrero cuchara de palo, así que vamos a conectarnos con el mundo de las redes sociales. Y al final es un canal, hemos pasado por muchos canales, no deja de ser un canal más que tiene sus propios códigos. Es cierto que no tiene nada que ver con los códigos de los que veníamos antes, en otros proyectos, en otras formas de comunicar.
Y de aquí ha nacido este podcast, pues un poco para ayudar a las personas, a quien le pueda interesar, a emprendedores, a gente con inquietud, con ganas de conectarse con redes, a aprender a estos entrecijos de las redes sociales y cómo puedes poco a poco pues ir un paso más allá, siempre con el objetivo final, que es conectar con tu público, ¿no? Al final, yo creo que estamos viendo un mundo en el que las redes sociales están ayudando a pequeñas pymes a poder despuntar. Y esto está marcando un cambio de paradigma en lo que es la publicidad y el marketing en redes sociales, bueno, en redes sociales en todos los sentidos, y cada vez está cogiendo esto más fuerza, ¿no? Entonces, como nosotros pues, cada vez nos dedicamos más a ello, por no decir que ya prácticamente es el principal core de YouMagic, pues creo que es interesante que toquemos estos puntos y poco a poco vayamos avanzando por aquí, ¿no? Bueno, y de aquí un poco el poder de conectar, ¿no? O sea, que es el nombre del podcast, ¿no? Vale, qué casualidad. Que es que además me parece un nombre maravilloso porque al final, no sé, yo creo que un poco también nuestra historia empieza con una historia de amor. O sea, al final es como nosotros empezamos este proyecto como pareja, realmente, porque al final nosotros somos socios, somos pareja. ¿Nos conocemos? Eso no lo puedo contar. Bueno, sí, lo puedo contar. Bueno, en un rodaje. En la carrera, en un rodaje hace muchos años ya de eso, ¿eh? Un día especial se llamaba el corto. Un día especial. Una boda de superhéroes. Una boda de superhéroes. Ya apuntaba maneras esto, ¿eh? Apuntaba maneras, sí, sí. Apuntaba maneras. Y aquí empezó el camino y han pasado muchas cosas. Se han pasado muchísimas cosas, sí. Totalmente. Realmente sí. Y nada, yo creo que al final es, en este sentido, y hablo un poquito de la pareja, porque creo que es importante también, porque al final es cuando tú empiezas, yo creo, un proyecto de emprendeduría, al final es como que es muy importante no solo el proyecto que estás eligiendo, sino con quién lo estás compartiendo, ¿no? Al final creo que es importante el hecho de elegir bien tu compañero de viaje, ¿no? Y al final algo que realmente en la profesión nos ha ido muy bien, bueno, al principio no tanto, pero luego sí que se han ido encontrando fórmulas, que es que somos personas que somos realmente muy diferentes, o sea, tú eres de una manera y así la descubriría, ¿no? Pero yo soy de otra, entonces es como, somos como el yin y el yang, y cómo de alguna manera esto ha hecho pues que el proyecto poco a poco vaya funcionando. Porque... Aunque yo creo que, bueno, para sumar en lo que dices, que totalmente, o sea, tenemos una base muy diferente, pero la esencia más esencia creo que es la misma. Creo que compartimos la misma visión, la misma forma de ver el audiovisual, de ver el mundo, de ver la profesión, ¿no? De no tener miedo a reinventarse, ¿no? Y creo que esta visión unitaria nos ha permitido construir este camino y que el camino no se desvíe, ¿no? Que alguna vez ha habido algún pequeño desvío, pero que en general las guías siempre vayan bien enfocadas, ¿no? Y creo que eso a la hora de crear un proyecto, de crear una empresa, de elegir socio, independientemente de que seas pareja o no, creo que es algo muy importante para que el proyecto funcione y que para que todo vaya en la dirección correcta, ¿no? Sí, al final yo creo que se trata también de la persona que eliges, por eso que al final sí que es verdad que a nosotros se nos ha sumado como una complicación más porque somos pareja y al final el hecho de juntar la vida personal con la vida profesional es algo que si se dice, no voy a decir la frase ahora, pero se dice por algo, pues básicamente ha habido un plus de complicación aquí, pero que hemos sabido con el tiempo moldearlo. Bueno, 10 años y aún nos queda mucho que aprender. No, la desconexión es peligroso porque, claro, cuando lo tienes en casa, lo tienes en el trabajo, lo tienes en todos los ámbitos, estás el fin de semana pasando por el parque o haciendo unas cervezas con los amigos y tienes al socio al lado, ¿no? De repente pues te vienen aquellas cosas, oye, ¿te has acordado de mandarle el mail a este cliente? Sí. Y ya lo hemos liado. Entonces ya lo hemos liado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado te da un nivel de conexión que quizá no podíamos tener con otra persona, pero por otro lado... es un arma de doble filo que hay que saber manejar y que creo que hemos suspendido muchísimos años y no sé si ahora probamos, pero bueno, vamos mejor. Es que no creo que vaya ni de probar ni de suspender, yo creo que al final va de aprender, ¿no? Y al final cualquier proyecto de estas características es de ir creciendo, ir aprendiendo y al final yo creo que de cada error, de cada cosa o de cada traspié, pues al final es decir, cómo le doy la vuelta, ¿no? Y voy mejorando en este sentido, ¿no?
Yo me acuerdo, y esto me lleva un poquito a anécdotas del inicio, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezábamos, ¿no? Que yo, una cría de 24 años, que me acuerdo que me iba a las reuniones con clientes y era como una risa porque era como, buah, me voy a poner con el maletín y vestida como si fuera De hecho, creo que una hay señora de 40. una foto que representa Sí, eso hay muy una bien. foto que representa eso muy bien. Que no la hemos Que parecía publicado. una señora de 40, que luego ahora me ves vestida y no tiene nada que ver, porque ya no sé si era esa señora de 40. Ahora ya no hay que fingirlo. Era la señora de 40 de esos momentos, ¿sabes? Ya no hay Y me pruebas físicas de acuerdo ello. una reunión con un cliente, que no vamos a decir el nombre, en el que llegaba yo con mi maletín y me encuentro en una sala con 10 tíos, con Todos una cara de mayores. tiburones, todos unos, bueno, mayores. Y tú ahora te vengo a vender un vídeo, ¿no? Que obviamente ese cliente no entró, ¿sabes? Vaya. Y era ¿Qué como, podía ser? pero que lo defendí súper bien. Yo estoy súper orgullosa de ese día, pero se me comieron. O sea, al final es verdad que venimos de una era, además, que, pues, quieras que no, pues el machismo estaba también como muy integrado y que es verdad que poco a poco las cosas van cambiando, pero que venga una niña que tenga... Aunque tenga muchos conocimientos o aunque sepa muy bien lo que está vendiendo, Vale. al final no dejaba de ser una niña de 24 años. Y también por el No me iban a hacer concepto caso. de la juventud, ¿no? Que eso claramente es una ventaja en algunos aspectos, pero a nosotros nos costó mucho pues generar esa confianza en un inicio, ¿no? Es lo de siempre. Montas un proyecto, para que entren clientes necesitas pues tener bobina, tener proyectos hechos, pero si no tienes proyectos hechos no entran clientes. Entonces es el pez un poco que se muerde la cola. Pues son difíciles los inicios. Y la verdad es que fueron complicados. Y de hecho yo recuerdo al principio que esta cosa Disney muy bucólica de, oye, pues qué guay, somos pareja, vamos a montar un proyecto, vamos a hacerlo todos juntos porque nos complementamos, la cosa funciona, ¿no? Y recuerdo que nos poníamos a hacer una cosa los dos y estábamos toda la tarde y no acabábamos. No, y Las es que aparte, discusiones las eran... discusiones eran monumentales, ¿sabes? Era, yo tengo esta visión, yo tengo esta y además como tenemos formas de ser tan diferentes, ¿no? Es como mierda, ¿y ahora qué? No. Claro, es que al final era todo de orden y centrado y yo era el caos absoluto. Y entonces era como ¿Cuál fue la la solución? creatividad, ¿sabes? Y al final, bueno, pues poco a poco fuimos derivando las cosas un poquito que Tú íbamos te llevas llevando. tus temas, yo llevo mis temas y nos sentamos una vez a la semana y lo ponemos en común y ya está. Sí que es verdad que un poquito si algo hemos llevado un poquito de la mano, yo creo que es también el tema de los valores, ¿no? Que yo creo que es algo que es súper importante que tengamos, o sea, que hemos tenido siempre como muy presente, ¿sabes? Que desde siempre tuvimos muy claro que la empresa se iba a basar en una serie de valores, ¿no? Y esto yo creo que lo hemos ido Sí, yo creo que traspasando y que nos ha hecho aguantar un poquito en este sentido. yo creo que los valores es un concepto muy importante en cualquier proyecto, ya sea audiovisual o de cualquier sector, que no siempre todo el mundo le da la importancia que creo que tiene. Y creo que tener claro cómo eres como persona e intentar impregnar el proyecto de esos valores es de vital importancia y quizá uno de los retos más complicados de hacer que un proyecto crezca en el momento donde empiezas a crecer equipo y tienes que ir trasladando poco a poco estos valores a todos los nuevos miembros, ¿no? Y de hecho no solo con equipo interno, sino también con clientes. Porque dices, wow, cuando empiezas dices, ostras, pues que entren todos los posibles para poder hacer crecer el proyecto y hacerlo viable, pero yo creo que nos dimos cuenta que no todos los clientes valían para todos los proyectos y que quizá ese cliente buscaba algo que tú se lo puedes ofrecer, pero por no compartir valores no llegabas a poder otorgarle aquello que el cliente quiere, ¿no? Y quizás saber decirle que no a un cliente es una necesidad importante para poder hacer crecer este proyecto sin desviarte de ese camino que va a marcar la ruta, ¿no? Bueno, al final es un poco como yo creo que nuestra premisa ha sido siempre dar el máximo, pero con conciliación, que es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Que al final no hace falta quedarse hasta las X de la tarde, noche para dar un buen servicio, sino que al final es como poquito a poco vas viendo que puedes ir como gestionando las cosas de una manera pues ordenada y darle a cada uno lo que necesita sin esa prisa, ¿no? Constante que Lo que pienso nos acecha. Creo que el hecho de que hayamos sido pareja quizá ha hecho esto más viable. Sí, porque como tenemos que buscar la conciliación con una vida personal, claro, si no haces esto no existe vida personal y de hecho durante muchos años pues no la ha existido, ¿no? Al final todo era YouMagic y la pareja era parte de YouMagic, ¿no?
Pero con el tiempo, gracias a esto, yo creo que nos hemos visto obligados a buscar un poco esa conciliación. Y de hecho recuerdo que antes el objetivo era quizá pues más sector publicidad más grande, pero nos fuimos dando cuenta que esto era muy poco compatible con esa vida personal que también queríamos construir. No queríamos renunciar al audiovisual, pero sí que queríamos pues que hubiera una buena compaginación de estos dos mundos. Bueno, sí, yo creo que al final algo que nosotros hemos trabajado mucho es el tema de la cercanía y la humanidad, y al final para nosotros yo creo que es algo que es súper bueno, ¿no? En este sentido, porque yo creo que este tipo de relación en el que somos cercanos, en el que hay mucha humanidad, pero a la vez hay mucha empatía y demás, hay gente que no, para ellos no es lo más importante, ¿no? Entonces sí, la calidad del producto es muy importante, pero también es muy importante saber acompañar al cliente y quizá a veces ser un poco el psicólogo del cliente en el sentido de que entender de su punto de vista, ¿no? Buscar esa empatía, que al final es lo que me estoy avanzando, pero luego intentamos trasladar en redes sociales. Esa empatía, esa cercanía, esa confianza es muy importante para que la persona se sienta acompañada, ¿no? Porque al final no deja de invertirse unos recursos para conseguir un proyecto que tiene la voluntad de conectar su empresa con el mundo, y ya no es solo que ese proyecto quede de maravilla, que obviamente es muy importante, sino que todo ese proceso se pueda ir desarrollando pues, y que la persona se sienta pues, que la estamos ayudando, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con una amiga y le comentaba, ¿no? Justamente en esto que estabas diciendo, y le estaba diciendo, digo, jo, es que a veces tengo como la sensación de que soy un poco a veces como una terapeuta, ¿no? De que al final estás escuchando mucha gente que te cuenta o que se abre, que te cuenta su proyecto, te cuenta su vida, ¿no? Y entonces es esa capacidad de hacer como una especie de ejercicio de empatía en el que intentas conectar con lo que el otro necesita e intentar salir un poco, ¿no? de lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Para intentar pues, conectar más. Y ese es un ejercicio que ya en la vida personal me cuesta mucho, sí que a veces lo hago mejor en la vida profesional que en la vida personal, ¿no? Sí. Pero es súper importante, yo creo, porque al final te están confiando como su negocio. Yo es algo que siempre digo mucho. Digo, mira, hay dos partes en audiovisual, redes sociales, comunicación. Una parte es muy técnica y tiene que tener una serie de parámetros técnicos, pero quizás una parte más bien pequeña. Pero hay una parte enorme que es 100% subjetiva. Entonces, claro, ya es salir de ti y entender que aunque tú tengas tus gustos y lo que a ti te gustaría, la otra persona también tiene esos gustos y al final ese vídeo tiene que representar es su empresa, no la tuya. Entonces, hacer este ejercicio de empatización, de decir, oye, pues mira, renuncio a mis gustos para que este vídeo le represente, creo que es un elemento de empatía muy importante en saber acompañar a un cliente durante todo el proceso, ¿no? Y luego también, o sea, recogiendo un poco esto, mogollón de psicología también hacia el cliente y demás, ¿no? Bueno, esto te puede funcionar, pero quizá él no lo acaba de ver claro, ¿no? Y entonces yo creo que es una conversación, ¿no? Que tienes que tener mano a mano y poco a poco ir dando y cediendo. O sea, al final es lo que digo, una primera versión de un montaje sirve para saber lo que quieres, pero yo creo que sirve muchísimo más para saber lo que no quieres. Entonces entregas hasta esa primera versión, todo parece bien. Ah, sí, qué guay esta idea, qué guay esta otra, tal. Entonces viene la primera versión con todas estas ideas plasmadas y es como, tengo mucho que decir. Y entonces, vale, aquí empieza el partido. Bueno, es que de hecho esta es una de las entrevistas que hacemos a veces en las entrevistas de trabajo. En plan, si al cliente le das primera versión y te dice, no me ha gustado nada, ¿qué harías? ¿Sabes? Porque pasan estas cosas y es normal también. Sí. O sea que... Pero bueno, también un poco dentro del mundo de los valores, yo creo que nosotros elegimos estos valores porque también a nivel caracterial pues nos representaba, ¿no? Pues tú y yo pues tenemos caracteres muy diferentes, la esencia es la misma y desde estos dos mundos que se han unido pues salió este proyecto que poco a poco pues ha ido creciendo y de ahí pues salió un poco todo, ¿no? Pues, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente? Pasamos al siguiente. Muy interesante el siguiente. Las grandes cagadas, ¿no? Nuestras cagadas memorables. Venga, tenemos, son 10 años, ¿eh? Cagadas ahí. Sí, hay muchas. Yo creo que la principal cagada, ¿no? Es a veces el querer coger, ¿no? Creo que eso nos ha pasado mucho. Es gracioso hablando de una década, pero claro, cuando empiezas con 0 dineros en la cuenta, con 0 recursos y desde ahí quieres construir un proyecto desde cero,
pues bueno, la ambición nos ha podido más de una vez, ¿no? Y a veces el vístame despacio, que tengo prisa, es un mantra muy importante, ¿no? Que no aprendimos. Que no aprendimos. Bueno, ahí estamos, un poquito, aún queda mucho, ¿no? Bueno. Yo creo que el objetivo siempre ha sido la conexión, ayudar a conectar, ayudar a las empresas a conectar. Ahora lo hacemos desde las redes sociales, antes lo hacíamos desde los spots y desde ahí buscar esa conexión con el público, ¿no? Entender cómo piensa el público de tu empresa, ese target potencial, cuáles son esos puntos de dolor que tiene, esas cosas que le hacen que le cueste dormir por la noche, ¿no? Y desde ahí intentar conectar con él para poderle ayudar, ¿no? Y generar estas relaciones y estas sinergias, ¿no? ¿Y qué creo que nos ha pasado a lo largo de 10 años? Bueno, como ahora yo creo que poco a poco nos hemos ido encontrando y eso ha permitido definir muy bien el camino en el que estamos yendo, pero no veníamos con las ideas tan claras desde un principio. En un principio sabíamos que queríamos ayudar a conectar, pero no sabíamos el cómo, ¿no? Entonces pasamos por muchas formas diferentes. Hemos pasado por todo, desde pues hasta como tener una cámara de cine profesional en la productora para poder hacer publicidad de alta gama, hasta el mundo de redes sociales ahora, o incluso fundar una productora de ficción para hacer incluso una serie para TV3 y para hacer ficción desde allí, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo en nuestros inicios las ideas, o sea, no acababan de estar del todo claras, ¿no? Yo creo que a los inicios nosotros teníamos muy claro que queríamos hacer cine y poco a poco pues nos hemos ido especializando en redes, ¿no? Yo creo que al final quien mucho abarca poco aprieta, es así, ¿no? Lo he dicho bien. Sí. Vale. Otro mantra tatuado. Otro mantra que tampoco nos ha costado un poquito, ¿no? Entonces yo creo que al principio también teníamos muchas ganas de hacer muchas cosas y no parábamos de decir esto sí, esto no, y yo creo que al final los proyectos no tienen atajos, hay que saber crecer, hay que saber parar y pensar. Yo creo que a veces hemos querido ir demasiado rápido, sin como asentar un poquito lo que teníamos, ¿no? A veces pues queremos hacer esto, pues contratamos, pues no sé qué, pues no sé cuántos, ¿no? Y íbamos como creciendo más rápido de lo que yo creo que podíamos asimilar, ¿no? Y esto yo creo que ha llegado a ser quizá pues un poco nuestro talón de Aquiles. Sí, yo creo que sí. Y también pienso que al final, ya no solo por quizá querer correr demasiado, que claro está, sino también por querer hacer demasiadas cosas a la vez, que al final es un subtema del tema principal, ¿no? Sí, pero claro, tú estás construyendo un proyecto, este proyecto está creciendo, lo estás poco a poco llevando hasta donde quieres que llegue. Y de repente, ¡pum!, nace otro proyecto. Y ese proyecto lo empiezas a llevar en paralelo al primero, ¿no? Y yo recuerdo, pues mientras estábamos llevando este segundo proyecto de ficción, cómo abandonamos el primero y ese abandonar el primero hizo que ese primero empezara a regular, ¿no? Entonces el aprendizaje que me llevo de aquí es querer hacer muchas cosas hace que no estés en ninguna, que estés a todas a medio gas, ¿no? Entonces creo que es importante el hacer una sola cosa, pero hacerla muy bien, esa sola cosa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando nos pusimos a analizar, dije, mira, para mí es muy importante, vamos a la más esencia del principio, que es conectar, y desde conectar vamos a trabajarlo, ¿no? Al final llevamos muchos años, en aquel momento no llevamos 10, pero llevamos muchos años, y vamos a continuar esta senda de la conexión, ¿no? Y creo que desde allí fue desde donde empezó ya a coger más fuerza el proyecto, porque ya empezamos a centrarnos a hacer una cosa, ya vimos muy claro que las redes sociales, que ya era un camino que llevamos ya una temporada caminando, era el camino y era el camino que nos iba a permitir generar esa conexión, sobre todo porque el mundo está allí y se está yendo más allí. Y aunque pueda parecer muy obvio, pues quizá unos años antes no era tan obvio, y además muchísimas empresas que quizás siempre, porque ya llevan años haciendo las cosas de una determinada manera, tardan más a llegar a este nuevo camino y de repente cuando llegan necesitan acompañamiento y necesitan ayuda, ¿no? Porque al final hacer un spot publicitario o una película en cine es algo muy complejo, pero es hacer una cosa. Pero en redes sociales no es hacer una cosa. En redes sociales es generar muchísimo contenido cada mes y cada mes ir generando ese contenido con el objetivo de ir conectando con tu target y siempre preguntándote
oye, este contenido ha conectado con su punto de dolor, realmente le hemos ayudado, realmente le estamos solucionando problemas a este avatar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es que además a veces como que te peta el cerebro, ¿no? De la cantidad de vídeos y cosas que se están generando, si al final destacar es muy difícil, ¿no? Y al final es... Por eso decía antes de que también era como muy importante el tema de los valores, ¿no? Porque al final es como si tienes muy interiorizados los valores, al final lo que tienes que intentar es transmitir tu proyecto desde tus valores y desde tu conocimiento, ¿no? Sí. Entonces es como, eso es lo que te va a hacer diferente realmente Totalmente. de esto. Entonces, ir a estar constantemente conectado con... Está bien saber qué es lo que hace el mercado, obviamente, qué es lo que es trending, obviamente, todas estas cosas porque ayudan a viralizar y obviamente es un lenguaje, pero yo soy de las que siempre dice que quien pierde sus orígenes pierde su identidad. Entonces es como que debes siempre tener muy claro cuál es tu objetivo y de ahí no salirte y adaptar lo que serían los medios a lo que es tu objetivo. Yo creo que quizás esa ha sido una pequeña ventaja que hemos tenido en el sentido de como nuestros orígenes es contar historias, porque la carrera, el cine, ese ha sido el mantra desde el principio. Al trasladar todos estos conocimientos al mundo de las redes, siempre preguntándonos a quién le estamos hablando y cómo podemos conectar con él, vamos a utilizar todas las herramientas de esa narrativa audiovisual cinematográfica al mundo de las redes sociales. Y desde aquí hemos ido encontrando ese pequeño nicho en el que nosotros podemos aportar mucho valor, porque ya no somos solo esa productora audiovisual que te hace un spot o que te hace una serie para televisión, sino somos esa empresa que te genera el contenido en redes sociales para que tú puedas conectar con tu público y a la vez trazamos la estrategia. Entonces el contenido que generamos ya lo hacemos pensando en cómo hablarle a ese público para utilizar esas herramientas a nivel emocional para conectar con ellos, ¿no? Y creo que ese es un poco el gran reto, porque al final, a la que empieza a crecer el proyecto y empieza a haber mucho volumen, es muchísimos microvídeos de muchos clientes. Y cuando sumas todo esto, el reto está en no perder esa esencia de conectar en esos valores de origen que hemos comentado antes, precisamente para que esto no se pierda y no nos desviemos del camino. No, y al final, después de, ya que estamos dentro del marco un poquito ¿no? de los errores un poquito que nos han marcado, ¿no? Yo creo que un poco el éxito está formado a nivel de la suma de todas las veces que la has cagado realmente, ¿sabes? Entonces, si has sido capaz de cagarla y aprender... Jolín, pues todo esto es un aprendizaje que te hace más fuerte, que te hace seguir, que te hace aprender, que te hace crecer, ¿no? Ya le doy la vuelta positiva. Cuantas más veces la cagues, más cerca estás de conseguirlo. Exacto, más estás... Porque como necesitas cagarla muchas veces, pues ya estás más cerca, ¿sabes? Sí que es verdad esto. Totalmente. Bueno, yo creo que con el tema del éxito, el fracaso y conseguir las cosas y todo esto, yo creo que es... Muchas veces cuando las cosas nos van mal, porque a veces las cosas nos van mal, es muy fácil como decir, no, la culpa es del de atrás, del de delante, ¿no? Y al final yo, no sé, siempre soy de las que pienso, ¿no? Y creo que en esto tenemos una filosofía bastante parecida, ¿no? Que al final es, vale, ok, el mundo está jodido, las cosas son complicadas, en redes sociales es muy difícil, pues, destacar, ¿no? Y entonces es, vale, pues tengo estos ingredientes, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Total. Pues voy a dar lo máximo que yo puedo dar con lo que tengo, pero sé que he dado el máximo, ¿no? Sí, porque... Entonces creo que eso es lo más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Al final es muy fácil pensar que ha hecho el mundo mal, pero solo desde preguntarte qué puedo mejorar yo es la única forma de corregir, porque si no al final el problema persiste. Sí, estamos de acuerdo. Entonces eso hay que ir trabajándolo. Pero bueno, estamos hablando de cagadas, ¿te parece que vayamos a la gran cagada? Eso no fue la gran cagada. Bueno, la gran cagada mundial, diría yo, la pandemia, ¿no? Bueno, pero eso no fue una cagada nuestra, realmente. Bueno, eso fue una situación. Pero sí, llega... También de allí, ¿no? Desde esta situación también pudimos sacar nuestros aprendizajes, ¿no? Y eso fue... Bueno, yo creo que la pandemia al final sacó lo mejor de nosotros, lo peor también. Pero dale, vamos a hablar de pandemia. Bueno, pandemia, reculamos un poquito antes, 2010, finales del 19. Que ¿no? ya las cosas estaban... Nosotros ya llevamos 5 años en la producción audiovisual y ahí habíamos ido entendiendo, a base de hostias también, ¿no? Sí. Que ¿Se puede decir hostias en un podcast? Sí. Bueno, y si no, pues... Nos lo hacemos... ¿no? Vale.
Y de estos 5 años yo creo que ya íbamos viendo pues, que el audiovisual tal como nosotros lo habíamos concebido en un origen, pues quizá no era todo lo que nosotros nos habíamos pensado, ¿no? Quizá aquella imagen Disney de, oye, pues un rodaje de una publicidad muy grande y vamos a crecer ese camino, pues quizá no acaba de conectar pues, con estos valores que estábamos intentando construir para el proyecto, ¿no? Nos llegamos a ese punto que ya había pues esa pequeña crisis de identidad, ¿no? De, oye, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo hasta aquí o vamos en la otra dirección? Empezaron a surgir las ideas de, bueno, hacemos muchos vídeos para clientes en redes sociales, esto está empezando a coger mucha volada, año 2019. ¿Por qué no nos especializamos en ello? Porque realmente pueda funcionar. Y de hecho, clientes nos lo decían, ¿no? Oye, me has hecho este vídeo, pues oye, hazme más y me los publicas ya que estamos, ¿no? Y desde ahí empezó a crecer este proyecto, ¿no? Entonces empezamos a vislumbrar lo que se ha acabado convirtiendo el YouMagic actual, de buscar esa democratización audiovisual para empresas en redes sociales y desde ahí construir esta marca personal, esta estrategia de viralizar las redes de los clientes para poder conectar con su público potencial, ¿no? Entonces, bueno, llega 2020 y ¿qué pasa? Pues que nos encierran en casa, básicamente, y entonces ahí vino el drama máximo, ¿no? Entonces ahí sí que vino pandemia, bueno, se cayeron todos los rodajes, se fue todo al garete, entonces fue bastante como... Bueno, bastante mal, la verdad que lo pasamos bastante mal, tuvimos momentos de muchísima crisis, ¿no? Sí que es verdad que en este caso tú y yo tenemos una virtud que es que muchas veces de las situaciones complicadas acabamos encontrando nichos, ¿no? Soluciones, bueno, o nichos de mercado también, sí, porque me acuerdo que en ese momento también muchos de los proyectos empezaron a ir por streamings, por ejemplo, que en este sentido tú sabías hacer streamings, me acuerdo que Adri también, y entonces es como que estuvimos en plan haciendo streamings que también fue como bastante bueno. De hecho, en aquel momento streamings hacíamos muchos presenciales, sí. Y yo me acuerdo un día que me llama un cliente y me dice, oye, Dida, que todos los streamings que teníamos programados, nada, se cancelan todos, y eso empezó a pasar con todos los clientes, ¿no? Empiezan a caer todos los rodajes, de repente estás en casa y dices, wow, ¿y ahora qué, no? Y me llama este cliente y me dice, nada, que todos los streamings que teníamos, que a nosotros asustados por la situación, que los queremos hacer. Y yo, qué guay. Me dice, ya, lo que los tenemos que hacer online. Y yo, Y no habíamos hecho. Vale, nunca habíamos hecho un streaming online. Y digo, bueno, tú tranqui, dame un par de días que te lo coordino y lo vemos, ¿no? Y realmente, pues me acuerdo de que fui al local a buscar ese material, me lo traje para casa, me montó el setup en el despacho de casa y venga a investigar para cómo conectar una videollamada, que ahora es como muy obvio, ¿no? Pero en aquel momento pues no lo era tantísimo porque no se utilizaba tantísimo. Y sí, lo conectamos, los streamings se recuperaron y entonces ¿qué pasó? Que cuando se acabó el confinamiento, como muchas empresas no podían hacer eventos en público, de repente todo el mundo quería hacer streamings y como nos habíamos profesionalizado tanto en este nicho, de repente hubo un boom muy bestia que nos permitió pues salir un poco de ese agujero, ¿no? Bueno, y no solo eso, porque me acuerdo también que en este sentido, con lo de los streamings, pero yo me acuerdo también de que cuando empezó todo pandemia, empezó a caer todo y estábamos bastante asustados, que hubo un momento en el que en ese momento éramos 4 personas en YouMagic y sentamos a los empleados y les dijimos en plan, vamos a hacer lo que podamos para no tocar nada de la estructura. Sí. Pero si la cosa sigue así, no vamos a poder sostenerla, ¿no? Tal cual. Y de golpe llamó Sergi. Sí, ya me acuerdo, llamó Sergi, mi hermano, con el que fundamos este otro proyecto. La suerte. Sí, dijo, chicos, ¿y si hacemos una serie que hable de la pandemia? Porque estamos aquí encerrados en casa, se ha parado la generación de contenido en televisión, en todos lados, todo el mundo tiene problemas para emitir cosas, ¿no? Y aquí estamos en una situación de actualidad que nos está afectando a todos, ¿no? Entonces dijimos, pues venga, ¿no? Vamos a ello, ¿no? Estamos viendo cómo hacerlo viable, ¿no? Y de ahí salió un poco ese proyecto, ¿no? Es que además me acuerdo que justamente, o sea, cuando nosotros empezamos esto, recuerdo que presentamos los dossiers, no habían guiones escritos, no teníamos nada, teníamos solo una idea, ¿no? Se presentó la idea a TV3 y TV3 nos dijo en plan, sí, me acuerdo. Venga, dice, vale, ok, yo te la compro,
Me gusta la idea, es guay, es de actualidad y mola, porque además la idea era en un tono cómico, porque como la pandemia estaba llevando tanto sufrimiento, dijimos, bueno, oye, vamos a quitar tensión, ¿no? A relajar el ambiente un poco y que podamos reír un poco de esto, a unir el drama que está viendo, ¿no? Y TV3 dijo, yo te la compro, pero en una semana se tiene que estrenar. Y ahí es Y como... dices, wow, no hay ni guiones, tío, o sea... No teníamos nada, absolutamente nada. No teníamos guiones, no, Sí, sí. no teníamos actores, No no, había teníamos nada. absolutamente... Bueno, actores sí que ya estaban medio Buena idea hablados había y por ahí, demás. sí, sí. Aparte teníamos que rodarlo, teníamos que escribirlo y En una teníamos semana. que montarlo, talonarlo en una semana, y además que estábamos hablando de una serie que nos habían dicho que iba en prime time, Diaria. en TV3 diaria. Diaria. Es decir que, o sea, teníamos que generar una cantidad de vídeos que era una burrada, ¿no? Entonces dijimos, venga, va, nosotros podemos. Y empezamos a escribir los guiones, empezamos a hacerlo todo, llegamos, grabamos, y en mitad de los rodajes, bueno, pues hubo problemas también porque no podíamos salir a rodar, eso también lo solucionamos, y bueno, Me acuerdo un día que teníamos que rodar a casa de una actriz. Normalmente teníamos los permisos, porque como era una serie para televisión, pues teníamos los permisos para salir. Pero en aquel momento se acababa de decretar el confinamiento total y hasta que no se tramitaran los nuevos permisos, pues estaba complicado. las cosas del palacio. Y metimos unos focos en un carrito de la compra, nos pusimos la mochila y nos fuimos. Dije, vale, ¿cuántas calles hay hasta llegar a casa de la actriz? 3 calles, pues let's go. Let's go. Vamos al Y súper. nos fuimos para allí. Y sí, me acuerdo que Blanca y Sergi picando guiones 20 horas al día, nosotros otras 20 horas al día con las cámaras en casa de los actores grabando, Adri montando la serie desde su casa, que Adri es el montador de la productora, era el montador de la productora en aquel momento, haciendo toda la edición. Y yo me acuerdo que hacíamos el color conectándonos los ordenadores por un software de conexión remoto Y en TeamViewer. y así desde TeamViewer y desde allí poder ir tocando el color a distancia porque él estaba en su casa con el portátil de la productora editando la serie. Fue duro. La verdad es que fue muy heavy y me acuerdo que cada vez que hacía una export nos la tenía que subir a la nube, nosotros la descargamos y la mirábamos. Si había algo del montaje que no nos encajara y teníamos que cambiarlo, había que decirle, oye Adri, que hay que cambiar esto. Ah, vale, te lo cambio. Lo cambiaba, lo volvía a exportar, lo volvía a colgar, lo volvíamos a descargar, lo volvíamos a ver. Y en ese proceso había pasado, ¿qué? 2-3 horas y claro, y a veces íbamos un día para otro y te llamaba la televisión y te decía, oye chicos, que necesito el capítulo ya, que tiene que pasar por unas variaciones, se tiene que publicar. Y tú ya, pero hacer estos cambios de edición va a llevar su rato. Llevaba su rato. Pero bueno, lo sacamos, salió en prime time, sí. la serie funcionó, o sea que la verdad, Yo creo que sí. en este sentido, pues yo qué sé, fue un mini éxito. Un mini éxito. En ese momento. Bueno, se emitió en prime time, creo que fue un mes de emisión, más o menos, tuvo muchísima audiencia. Yo creo que, pues bueno, fue un ejemplo de en un momento de dificultad no quedarte parado, sino buscar esas vías siempre desde esos valores que compartes y que no dejas, ¿no? Entonces ese gran valor de la conexión creo que nos ayudó en aquel momento también a conectar con el público desde quizá esa necesidad de destensar una época tan traumática, ¿no? Sí, yo creo que además justamente en ese momento, yo creo que también fue como el momento de cambio, ¿no? El Sí. que nos hizo ver un poquito que el mercado estaba como cambiando. Sí. Y al final yo recuerdo esa frase que hubo un momento en el que te dije en un momento determinado, digo, oye, estamos generando un montón de contenido de vídeo para la gente, ¿no? Y si lo colgamos. Y entonces es como que, y ahí empezó todo un proceso, yo creo, de cambio en el que empezábamos a ver que la industria audiovisual estaba cambiando y está cambiando de una manera muy rápida. Yo creo que los grandes cambios han sido muy orgánicos, en el sentido de que... Como este podcast. Bueno, se intenta. Se hace lo que se puede. Pero sí que creo que han sido orgánicos en el sentido de que no los hemos buscado, han pasado. ¿A qué me refiero? Que cuando empezamos con la productora, pues, bueno, oye, sector empresarial, vamos a hacer vídeos para empresas, spots publicitarios, corporativos, etcétera. Pero luego, poco a poco, las empresas te empiezan a pedir contenido más pequeño. Quizá en aquel momento las redes no eran lo que eran ahora, o sea, estamos hablando de hace 7, 8 años, TikTok ni existía, y empezamos a hacer ese contenido que se empezaba a publicar en redes, pero tampoco lo hacían mucho, ¿no? Entonces, de forma natural, empezamos a hacer este contenido. Pero entonces llega el año 2019, 2020,
y ahí decimos, oye, esto claramente está yendo para aquí, claramente está siendo el objetivo, pandemia, TikTok, toda la fuerza de las redes sociales en aquel momento, esto hay que profesionalizarlo. Al final, esa conexión, da igual qué medio utilicemos si conseguimos conectar. Y si ahora todo el mundo está en redes y todo el mundo quiere conectar en redes, es muy importante que podamos conectar desde allí, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a trabajar esa idea de cambiar completamente el paradigma y en vez de hacer un spot que se vaya a ir a televisión y que tenga todos los recursos este proyecto para que cuando lo vean tantísimos miles de personas funcione, no, vamos a hacer muchísimo contenido, reduciendo mucho pues las necesidades de producción, pero consiguiendo conectar con ese público a base de ese pico y pala de cada X cantidad de días, publicación, publicación, publicación y publicación, pero sobre todo sin perder de vista esa persona que está viendo esas redes sociales, qué necesita y cómo podemos ayudarle, ¿no? Porque al final muchas veces yo creo que el error que se comete en redes es de decir, oye, yo publico en redes y publico lo que a mí me gustaría que se publicara. Pero la pregunta es, ¿lo que a ti te gustaría que se publicara es lo que tu público quiere que se publique? ¿O tu público tiene otros problemas y busca otras cosas en redes sociales? Entonces, salir de ti y pensar en él es muy importante para conseguir saber cómo conectar, ¿no? Y desde ahí generar ese contenido de valor que para mí, yo siempre lo digo, que hay un punto de altruismo cuando se utiliza bien, en el sentido de que generamos contenido que aportan valor, ¿no? Que ayuda a las personas a aprender y desde allí se genera esa palabra famosa, el engagement, ¿no? Porque le estás aportando valor, le estás ayudando. Entonces esa red social acaba siendo casi una forma de ayudar y desde ese aportar valor constante es donde se acaba generando esa conexión. Te siguen, te dan like, te comentan y entonces desde aquí se acaba generando un poco esa pequeña relación, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en esto. Sí que es verdad que justo en el momento en el que nosotros empezábamos a buscar, ¿no?, esta nueva manera de acercarnos, esta nueva manera de acercarnos a nuestro nuevo cliente un poquito, ¿no?, y un poquito acompañarlo en todo el tema de las redes y demás, decidimos fundar una segunda empresa. Yeah. Y es como, hubo un cambio monumental y decidimos, mira, va, que ya tenemos esto, vamos a crear una segunda empresa porque además lo de la serie nos ha gustado y queremos montar una empresa de ficción y justo en ese momento decidimos crear esta segunda empresa y yo creo que esa, podría decir que quizá fue la crisis más grande que vivimos, más que nada por lo que decíamos en un inicio de que quizá queríamos abarcar demasiadas cosas. La verdad que yo creo que toda la ingesta cantidad de horas que dedicamos a la empresa de ficción que vamos a crear, que acabó siendo una serie que hicimos para TV3, pero creo que en ese proceso nos perdimos, descuidamos, hubo un momento de descuidar el proyecto principal, creo que nos desdibujamos y bueno, al final, gracias a eso también luego hemos crecido, pero hubo ese momento de no tener las ideas claras y de intentar abarcar demasiado, ¿no? Sí, al final no es tan happy, sino que hay momentos de... Sí, yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es de creer que podemos abarcar más de lo que realmente se puede abarcar, ¿no? Y al final, si tú quieres trasladar estos valores que originalmente hemos elegido, ¿no?, creo que es muy importante poner toda la energía en ello, pero si tu energía está demasiado dispersada en demasiados proyectos, entonces eso se diluye como en el agua, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ese fue un momento de crisis porque además el proyecto era guay, apetecía mucho hacerlo, era una serie de ficción para televisión, con una historia que nos apetecía mucho contar, un guión que Blanca y Sergio estuvieron trabajando y muy guay, con Mireia Oriol, y la verdad es que fue un proyecto muy chulo, pero claro, al final tuvimos que quitar la mirada de un proyecto para ponerlo en el otro proyecto y entonces este otro proyecto se va tambaleando y se va descarrilando, ¿no? Pues al final, a veces uno de los errores que se pueda cometer es pensar que una vez ya has diseñado el sistema, te puedes ir y el sistema camina. Y dices, no, si tú te vas, el sistema se va desviando, ¿no? Porque las cosas tienden a desviarse.
Entonces siempre tienes que estar ahí, aunque sea para reencarrilar la visión y el valor que hemos elegido y que hemos querido potenciar, ¿no? Bueno, al final pecamos un poco de ingenuos, ¿no? De ilusión también. Bueno, si algo hemos aprendido es que solo de ilusión no se vive. No. Qué pena, ¿eh? Mola, la ilusión, pero no. yo me voy al supermercado, oye, te voy a pagar con ilusión. Me dicen, no sé, no me va eso de la ilusión. Pues puedo comprar esto y te lo pago a 60 días con ilusión. Sí, no creo que me lo compren. No, pero bueno, es la chocolatina al supermercado, 60 días y con ilusión. Gracias. Sí, no, la verdad es que... No, pero es que luego aún la cosa se complicó más porque fuimos padres. Vaya, esa no me la sabía. Sí, y a todos los que crean que la conciliación existe, pues es una mentira. Lo siento, hemos sido engañados, la conciliación no existe. Hemos sido engañados, la conciliación no existe. Sí, y sobre todo si eres pareja, tienes un negocio juntos y un hijo, no. No existe la conciliación y la verdad que, y aquí sí que hablo un poco más en mi caso, la maternidad siendo mujer y empresaria pues se hace muy complicada. Y más en mi caso que soy project manager además, entonces es como que de golpe te tienes que desvincular del equipo, desvincular del proyecto durante X tiempo y esto pues tiene consecuencias y la verdad que fue un momento complicado. Y luego allí también yo creo que fruto, y ahí como juntando cosas, ¿no? Yo creo que fruto de pandemia, fruto de todo el estrés que vivimos en la serie y de varias cosas que nos fueron pasando, ¿no? A lo largo de estos 10 años, ¿no? Empezamos a poner muy el foco a lo que era el descanso, yo creo. Sí. Y a intentar, en la medida de lo posible, intentar encontrar espacios en el que creemos que realmente es muy importante, en el que puedas cuidar un poco la salud mental, ¿no? Porque al final es verdad que llegas a un momento de burnout que es una locura y bueno, mucha ansiedad, se pasa mal y llevarlo es muy complicado. Es complicado. Yo creo que es difícil porque yo creo que, al menos en mi caso, yo sigo en el camino de encontrar un poquito el bajar el temple y calmarme un poco e intentar pues llevarlo desde otro lugar y que realmente las cosas no afecten tanto y que puedas ir conciliando un poco en lo que sería el peso, ¿no? De llevar una empresa y el hecho de ser madre o la paternidad barra maternidad. Pues todo junto, la verdad es que a veces abruma y encontrar los puntos medios es sobre todo complicado y aprender a separar, ¿no? También un poco. Y sí, sobre todo porque al final, cuando empiezas en el proyecto, 20 y tantos años, mucha energía, claro, el burnout lo puedes entender a nivel mental, pero no lo entiendes realmente, ¿no? Entonces, oye, tienes mucha energía, muchas ganas, mucha ilusión, tiras, trabajas de lunes a domingo 15 horas y no pasa nada. Y más o menos el cuerpo aguanta, vas tirando, pero entonces los años van pasando, se va acumulando todo ese cansancio y llega un punto donde o aprendes a parar o realmente el burnout puede salir con mucha fuerza y a nosotros nos ha pasado. Sí. Yo creo que el momento de estos dos proyectos es el momento más heavy de eso, en el que tuvimos que aprender a decir, oye, esta no es la dirección que queremos para nuestro proyecto, ya no de empresa, nuestro proyecto vital. Aquí toca hacer un replanteamiento y decir, no, yo creo que es más importante nuestro bienestar como pareja y como familia que el propio proyecto empresarial, ¿no? Entonces, la verdad es que son temas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido aprendiendo, ¿no? Y ahora, pues bueno, ¿qué pasa? Estamos en fin de semana, los fines de semana son intocables, no es el trabajo, vamos andando con Artur por el parque y de repente uno dice, oye, tal cliente, tal, y el otro que le dice... Family first. Exacto. Family first. Family first. Prohibido tocar temas de empresa ahora. El lunes y eso ya se habla y de hecho algunas veces ha pasado que uno de los dos, un viernes por la tarde, que ya no se puede hablar de trabajo, de un correo que no tiene que ver, un potencial marrón y se tiene que callar y hasta el lunes por la mañana a las 8 que es como, es lunes a las 8, ¿te lo puedo comentar ya? ¿A que no sabes lo que ha pasado? ¿A que no sabes lo que ha pasado? Y se tiene que joder durante todo el fin de semana. Pero bueno, al final todo esto está hecho por una razón de ser, que es como hemos pasado por muchas fases, sabemos a dónde llevan esos otros caminos, ¿no? Y ese
objetivo de conseguir conciliar la familia con la empresa y que todo vaya hacia adelante, implica hacer concesiones, ¿no? Una de ellas es, no, varios proyectos no, un proyecto y bien trabajado, y otra concesión es cuando se descanse, estamos en familia y no se trabaja. Inmóviles en la caja. Inmóviles en la caja. La caja de estas que se bloquea. ¿El código? Y aunque Maravilloso. la ansiedad te llegue, no se puede abrir. Sí, sí, si algún día nos promocionan, yo, si queréis, os digo el nombre de la caja. Bueno, al final yo creo que uno de sus aprendizajes es, oye, muchas veces estás en un tema, te piensas que ese tema se va a acabar el mundo si no lo haces, si no contestas ese mail, si no coges esa llamada, si no haces esa videollamada que te han pedido a último momento. Y al final, con el paso del tiempo, la que el proyecto se va haciendo grande, ya no dependes tanto de un solo cliente y la cosa va hacia adelante, es entender que si ese mail se espera el lunes, no va a pasar nada. Lo que contestes un viernes por la tarde o un sábado por la tarde, no va a cambiar nada respecto a contestar el lunes por la mañana. Y lo mismo con entre semanas. Si contestas una tarde, no tiene nada que ver, es lo mismo que contestar al día siguiente por la mañana. Y al final, a la que vas haciendo poco a poco estos aprendizajes, te das cuenta que realmente es así. Y que realmente la gente pues lo entiende, porque todo el mundo tiene sus familias y sus vidas privadas y todo el mundo la quiere tener. Entonces, construir el proyecto desde aquí creo que lo hace mucho más sano y mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Porque al final, crear un proyecto empresarial no va tanto de un sprint, que ese es uno de los grandes errores que creo que hemos cometido los dos, sino va de una maratón. Va de, oye, yo tengo que ir lento porque quiero estar mucho tiempo haciendo esta carrera, ¿no? Entonces, si yo cojo mucha velocidad, pues, ¿qué pasa? Pues que al final te cansas y ya no puedes seguir la carrera. No, y al final también tener como muy claro cuál es tu foco, es decir, cuáles son, yo creo que ahí volvimos un poco a los valores, ¿no? Yo creo que en el momento en el que nos perdimos, donde nos encontramos es, vale, ¿por qué creamos este proyecto? Este proyecto lo creamos es porque queríamos hacer audiovisual de una manera diferente y creo que con toda la reinvención que hemos hecho durante estos 10 años un poco, sí que lo estamos haciendo, que sobre todo no perdiéramos nuestra identidad de marca, nuestros valores y en cierta manera siempre tener gente a nuestro alrededor que vaya un poco alineada a nuestra forma de ser, ¿no? Sí. Yo creo. Y yo creo que otras cosas no tienen cabida. Entonces es como que es muy importante poco a poco, aunque cueste y aunque te equivoques y aunque tengas que cambiar cosas, pero que es importante que poco a poco pues vayas creando, ¿no?, esta pequeña comunidad que vaya un poquito alineada a tu filosofía de vida. Al final, bueno, nos repetimos mucho hablando de esta palabra de moda, ¿no?, los valores, pero creo que es la clave de todo. Y al final, cuando vas creciendo el equipo, vas creciendo el proyecto, saber detectar esos valores que están en el ADN es importante, ¿no? Porque al final, aprendizajes técnicos todo el mundo los puede hacer, pero aprendizajes más vitales, pues cada uno hará los aprendizajes que quiera hacer y eso no se puede forzar, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer muy bucólico de, oye, el equipo crece, el proyecto crece, qué guay todo, pues no siempre está guay, ¿sabes? Entonces, saber ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué está alineado con esos valores de origen a los que nos hemos cogido con fuerza porque creemos en ellos y que los utilizamos para ver hacia dónde queremos llegar, pues esos mismos valores aplicarlos en todo. Y cuando algo no está alineado con esos valores, pues poder parar un momento y decir, esto no está funcionando y aunque pueda parecer difícil, poder hacer un cambio de rumbo, ¿no? Para ese foco hacia el final, pues no perderlo nunca, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Al final, uno de los problemas números uno del siglo XXI, del punto en el que estamos, y creo que las redes en este sentido lo acentúan, es que la prisa mata. Y al final, a ti y a mí creo que nos ha pasado muchísimo, creo que hemos cometido muchísimo este error, ¿no? Y al final el mantra de vístame despacio, de que tengo prisa, de ir poco a poco, del placer de disfrutar de cada paso y de no querer correr más de la cuenta, nos lo hemos tenido que tatuar y nos lo hemos tenido que aprender para de allí ir avanzando poco a poco e ir evolucionando, ¿no? Y sobre todo, en mundo de redes sociales, tienen muchísima velocidad, es muy fácil que el tren te coja y decir, no, prefiero bajarme en esta estación, me espero un poquito, consolido lo que quiero consolidar y luego me vuelvo a coger el tren y continúo, ¿no? Pero tener muy claro que al final entre esa historia de la liebre y la tortuga, queremos ser la tortuga porque queremos ir poco a poco, pero bien. Me gustan las tortugas. Me gusta la tortuga, lleva su caja encima, ¿no? Con su caparazón, que si algo no le gusta... Se esconde debajo y ya está.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, Llegamos al final, ¿no? 10 años, ¿no? Esto es lo que llevamos y son un poco, bueno, esperamos no haber aburrido mucho, pero son un poco los aprendizajes que hemos ido haciendo a lo largo de estos 10 años. Y también un poco desde aquí, pues todo el camino que estamos haciendo y este punto de inflexión en el que, oye, pues vamos a hacer esta pequeña desviación en el camino para seguir avanzando, ¿no? Bueno, Paula, entonces, ¿y qué? De aquí 10 años, ¿cómo nos vemos? Viejos. No lo somos ya. Bastante, pero más viejos. Más viejos todavía, mierda. No, yo creo que si me veo dentro de 10 años o veo el proyecto dentro de 10 años, lo que sí que puedo decir es que soy incapaz de verlo porque las cosas están cambiando tanto que me es muy difícil definir cómo veo el proyecto en 10 años. Sí que lo que puedo decir es que el canal lo importa, es decir, o sea, si es YouTube, TikTok, Instagram, cine, tele, o sea, me da igual el canal. Yo creo que al final vuelvo un poquito a lo mismo, lo importante es hacerlo todo un poquito desde nuestros valores, que al final hacerlo con humanidad, hacerlo con cercanía y seguir haciendo las cosas como las hemos ido haciendo. Sí, sí, sí. Errores incluidos, ¿eh? Errores incluidos. O sea, y errores incluidos. Sí, pues, Sí, señor. bueno, cuanto más errores, más cerca estaremos de la meta. Sí, yo creo que la capacidad de adaptabilidad es muy importante. Saber girar el barco es importante. El canal, pues van a haber muchos. Hace 5 años TikTok casi prácticamente ni existía, ¿no? Y hoy en día es una de las redes sociales más importantes. La televisión, por ejemplo, de bajada, cuando nosotros empezamos, estaba arriba de todo. Y creo que saber adaptarnos a esos canales es muy importante y desde ahí saber tener muy claro ese core, ese valor principal que va a hacer que podamos seguir no desviando ese camino y seguir en la dirección en la que queremos ir, ¿no? Y un poco a partir de aquí, pues sale el nombre del podcast, que es el poder de conectar, ¿no? Porque la palabra para nosotros, esa conexión, esa confianza, esa forma de generar cercanía, ¿no? Esa conexión es vital y desde aquí sale, pues, este cambio 10 años después, ¿no? Esta nueva etapa, esta versión 2.0 de YouMagic. Para ir trabajando pues, en redes sociales, pues esa conexión que hemos ido trabajando a lo largo de 10 años, esa búsqueda de empatía, de ayudar a las personas a conectar, a las empresas a conectar, pues hacerlo ahora desde este podcast en que pasamos de estar detrás de la cámara a ponernos delante de la cámara, nos guste o no. Sí, señor. Pero bueno, algo haremos. Y desde aquí, pues no solo nosotros, pues ir entrevistando a profesionales del sector redes sociales, marketing digital, sector producción audiovisual, realización y también empresas pues que han emprendido este camino de uso de las redes sociales para conectar y desde ahí ayudar a quien le pueda generar interés pues todas las posibilidades que te da las redes sociales para conectar con tu público y desde ahí hacer crecer tu proyecto, pues que desde este podcast pueden sacar ese pequeño aprendizaje, pongamos ese granito de arena en el proyecto y podamos ayudar pues poco a poco a sacar pequeños píldoras de conocimiento para aportar ese valor altruista que comentábamos antes en redes sociales y desde aquí puede ir ayudando a hacer crecer poco a poco pues todo este mundo de las redes y como este mundo de las redes bien utilizado puede servir para hacer crecer mucho los proyectos con un grado de inversión muchísimo menor del que era necesario antes cuando te ibas en prime time a televisión, ¿no? Pues nada, vamos a conectar. Vamos a conectar. Que es viernes por la tarde, ¿no? ¿Nos vamos a conectar? ¿A desconectar? Sí. ¿Desconectamos? Desconectamos. Desconectamos. Pues venga, hasta el siguiente.